Les invito a que cojan sus Biblias. Ahora sí, vamos a situarnos sobre el mensaje de hoy y vayamos al libro de Colosenses, al capítulo 3. Vamos a leer juntos los versículos que van del 12 al 17. Colosenses 3, del 12 al 17. Estos son versículos del apóstol a una iglesia, a la iglesia de Colosas. Por eso les dice Colosenses. Yo les ruego que los leamos como que el apóstol, porque así es la palabra de Dios, es válida para todo tiempo, nos estuviera hablando a nosotros, a la iglesia de Fuenlabrada. No sé cómo es el gentilicio de Fuenlabrada. Fuenlabreños, no lo sé. ¿Se imaginan que en vez de poner aquí Colosenses fuese Fuenlabreños? Bueno, el apóstol nos está hablando a nosotros. Leámoslo entonces con ese corazón. Miren, dice así, versículo 12. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Qué hermosas palabras, ¿no? Qué exhortación tan preciosa de parte del apóstol. ¿Saben qué? Vamos a orar ahora, pero no cierres tu Biblia, porque volveremos, sobre todo al principio del mensaje, a estos versículos. Déjala abierta. Inclina tu rostro y oremos juntos. Señor Dios Padre Todopoderoso, bendito sea, Señor. Gracias por tu palabra, qué hermosa, Señor, que redarguye, Señor, que nos confronta, que es como espada de doble filo, Señor, y que es válida para todo tiempo, Señor. No en vano, tú eres el mismo ayer, hoy y siempre. No en vano, Señor, tú estás vivo, Señor, y te mueves entre nosotros, Padre. Señor, ese es nuestro clamor ahora. Este es un tiempo, Señor, para oírte a ti. Señor, no queremos oír palabra de nadie, Señor, sino tuya. Yo te lo ruego y te lo suplico, que tu Espíritu Santo, Señor, sea el que aquí tome ahora mismo control, Señor. Señor, tú sabes cómo venimos cada uno de nosotros. Tú sabes, Señor, la necesidad de cada uno. Padre, háblanos alto, fuerte, claro, Señor. No queremos salir de aquí, Señor, indiferentes. No queremos salir de aquí sin algo tuyo, Señor. Ten misericordia y, Señor, ministra a tu iglesia, Padre Santo. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Padre. Muy bien. Bueno, miren, a mí estos versículos me encantan. Les confieso que los leo y me tocan el corazón de una manera tremenda. Me gustan mucho las cartas pastorales. De repente, porque yo soy pastor también y encuentro mucha instrucción y mucha enseñanza para mí como pastor y para la iglesia también. Y estos versículos son hermosos porque yo creo que reflejan como pocos algunas características claras de nosotros los cristianos, ¿no? Se dice que los hijos llevan en el ADN ciertas características de los padres, ¿no es verdad? Y lo podemos ver. La mayoría de los hijos tienen algunos rasgos que son bien parecidos a sus papás. Nosotros tenemos también ADN cristiano y hay algunas cosas que tienen que ser rasgos, características nuestras y que se tienen que ver, dijo el Señor, por sus frutos les conoceréis, se tienen que ver de manera evidente. Y aquí en estos versículos yo creo encontramos algunos que tienen mucho que ver con nuestra campaña. Miren el versículo 15 que acabamos de leer de este texto a los colosenses. Ahí encontramos uno. ¿Qué dice el versículo 15? ¿Cómo comienza? Y la paz de Dios, dice, gobierna en vuestros corazones,
a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La paz tiene que ser un rasgo nuestro y característico. No tenemos que ser beligerantes, no tenemos que ser ásperos, no tenemos que ser duros. La paz es un reflejo del amor, del amor. Ahora yo les pregunto, ¿nos vale cualquier clase de paz? Porque en el mundo encontramos muchos que se dicen pacificadores. La propia ONU, la Organización de Naciones Unidas, ¿no es verdad?, dice que está para pacificar y tiene soldados, incluso los cascos azules, que por cierto, tuvieron un gran escándalo en algunas naciones de África hace poco, por cosas que hicieron que no estuvieron nada bien. Así que yo les pregunto, ¿nos vale cualquier clase de paz? ¿Qué dice el versículo? La paz de... No vale nuestra paz. No es cualquier clase de paz. Es la paz de Dios. ¿Y quién nos trajo la paz de Dios? Nuestro Señor Jesús. Él ha venido a traernos la paz de Dios. Bendito sea. Y Él mismo lo dejó dicho. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No tiene nada que ver su paz con la del mundo. No se turbe vuestro corazón, ni tengáis miedo. La paz de Cristo hace que nuestro corazón esté tranquilo, confiado. Hace que nuestros temores se vayan y se alejen. Es paz no condicionada en lo externo o en lo que nos sucede. Es paz interior. Es paz que permite que podamos decir que en medio de graves problemas, en medio de la tormenta, nosotros estamos tranquilos, porque estamos con paz en el corazón. Es la paz que nos permite decir, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Es paz, como ahora también alabábamos y decíamos, que nos recuerda que lo más importante en esta vida, pues ya lo tengo hecho, hermano. Porque vivo en paz con Dios, porque vivo reconciliado con Dios, porque si hoy mismo tengo que partir, sé a dónde voy y sé con quién voy. La paz de Dios tiene que ser una característica bien evidente en tu vida y en la mía, porque somos cristianos. Encontramos otra de esas características en el versículo 14. Vuelve al texto y lee conmigo. ¿Cuál crees que es? ¿Qué dice el 14? Y sobre todas estas cosas, vestíos, que es el vínculo perfecto. ¿Saben qué? El amor es otra característica que nos tiene que diferenciar a nosotros. Es otra característica que tiene que ser seña de identidad en nosotros los cristianos. Pero les hago la misma pregunta, porque amor hay mucho. Si encendemos la televisión o vemos cualquier periódico o diario, todo el mundo habla de amor. No vale cualquier tipo de amor. Aquí dice el versículo que es el vínculo perfecto. Y el propio Señor nos recuerda, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama, miren si es seña característica, es nacido de Dios y conoce a Dios. Sin embargo, el que no ama no conoce a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Y si somos sus hijos y si somos sus discípulos, en nuestro ADN tiene que estar ese amor. No vale cualquier tipo de amor. Es amor en cantidad y en calidad suficiente como para amar al prójimo como a uno mismo. ¿Te imaginas? A la persona que tienes delante la tienes que amar como a ti mismo. Lo que tú quieres para ti, tienes que quererlo para ella. Lo que no quieres para ti, no debes desearlo para esa persona. Pero es amor en cantidad y en calidad que va mucho más allá. Porque no es solo a la persona que tienes delante. A la persona que hay allí fuera y que no conoces de nada, también la tienes que amar así. Y hay, amigo, claro que no es el amor del mundo, porque encima el Señor añade que ya no solo a los de allá afuera, al que te ha hecho daño, al que es tu enemigo, al que quiere el mal para ti, pues también lo tienes que amar así. Claro que no. Este no es cualquier clase de amor, hermano. Claro que no es ninguna clase de amor nuestro. El Señor lo dejó bien claro. Un mandamiento nuevo os doy,
que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Es amor de Dios. Así que miren, ya tenemos dos: paz de Dios, amor de Dios. Pero podemos encontrar una tercera, que es la que hoy nos ocupa en el versículo 13. Miren qué dice el apóstol a la iglesia de los colosenses: soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro. El perdón, querido hermano, querida hermana, es otra característica que tiene que ser sobresaliente en tu vida y en la mía. Ahora, ¿nos vale cualquier tipo de perdón? En el mismo versículo 13 está la respuesta. Dice la segunda parte: de la manera, así también. Hermano, es el perdón de Dios, es la paz de Dios, es el amor de Dios, es el perdón de Dios, no es el nuestro. Ahora vamos a detallar un poco cómo es ese perdón de Dios. Miren, el perdón cumple y engloba las otras dos características, porque yo les aseguro, el perdón es una de las mayores, si no la mayor muestra de amor que puede haber. Y si una característica de los cristianos es el amor, el perdón es la corona de ese amor. Y además el perdón trae descanso y paz al corazón, al espíritu y al cuerpo. El perdón es terapéutico, el perdón es el que nos permite vivir en paz, porque estoy a cuentas con Dios, pero también estoy a cuentas con mi prójimo. El perdón le es al cristiano como al atleta, le es estar en buena forma física. Es inherente, está ahí. No es solo una cualidad y una característica, diría yo, nuestra. Es una necesidad. Es una necesidad. De hecho, somos cristianos porque hemos sido perdonados. Acabamos de cantarle a la sangre de Cristo. Somos cristianos porque hemos sido perdonados. Dice el autor de esta campaña, Ken Sadley, en el capítulo que vamos a iniciar esta semana, que los cristianos somos las personas más perdonadas del mundo. Por lo tanto, debemos ser las personas más perdonadoras del mundo. Qué interesante, ¿no? Qué interesante. Pero hermanos, no vale cualquier clase de perdón, sino que debemos aplicar el mismo perdón que nos ha sido aplicado a nosotros, el perdón de Dios a través de Cristo Jesús. Y eso no es fácil. Podríamos y deberíamos dedicarle a las características del perdón de nuestro Señor, qué sé yo, 3 o 4 meses de serie de mensajes y de prédicas dominicales, pero no podemos, no hay tiempo. Así que en el día de hoy vamos a intentar centrarnos en 3 rasgos característicos también de ese perdón de Dios. Y yo creo que una buena base de partida es el pasaje que tenemos en Juan 21. Si quieres, búscalo, y si no, no lo hagas, da igual, porque vamos a pasar un poco de puntillas por él. En Juan 21 encontramos lo que todos conocemos como la restauración de Pedro. Recuerdan ese pasaje, ¿no es verdad? Señor Jesús ya había resucitado, se había presentado ya a sus discípulos, pero esta vez lo hace de una manera, yo diría, mucho más familiar, más cotidiana, más cercana. Les recuerda aquella primera vez que fue a buscarlos y que ellos estaban pescando, y el Señor se les presenta de esa manera. Hay ciertas cosas que son bien parecidas. Ellos están pescando y el Señor, no echéis la red a ese lado, echarla a este otro. Y claro, cuando sale llena de pescados, ellos se dan cuenta, es nuestro Señor, es Jesús. Y Pedro sale, ¿no?, corriendo, ahí se viste, se tira al agua, está emocionado, como están todos ellos. Es un pasaje hermoso, pero tenemos que retroceder un poquito. Miren, Jesús había sido gravísimamente ofendido por todos ellos, por todos, porque no habían creído, porque a pesar de que Jesús les venía preparando, les venía hablando y les venía diciendo, me es necesario pasar por esto, me es necesario morir, yo soy el Cristo. Cuando pasó lo que pasó, todos se asustaron, heriré al pastor y se dispersarán las ovejas, y así sucedió. Se habían asustado y habían huido incluso de él. Pero de alguna manera, si cabe, la ofensa de Pedro, seguramente para él mismo así era, aún había sido mayor. Porque como todos sabemos, le había negado en su propia presencia, delante de Jesús,
Momento además probablemente que uno más necesita de estar al lado de los suyos, que más necesita de apoyo porque le estaban ahí condenando, abofeteando, le estaban escupiendo. Era un momento duro donde cualquiera de nosotros hubiéramos anhelado tener ahí un buen amigo a nuestro lado. Jesús puso la vista en él y como ya había el propio Jesús anunciado, Pedro le negó no una, sino 3 veces. El miedo le llevó a eso. Negó su nombre, negó su amistad, negó su discipulado, hasta 3 veces. Pongámonos en ese contexto. ¿Tú has vivido algo así? ¿Te ha pasado algo parecido? Tal vez una persona muy querida, muy cercana, un confidente, un amigo, alguien de quien nunca pudieras esperar que te diera la espalda, que te dejara solo en el peor momento, alguien por quien tú estabas dispuesto a darlo todo, va y te abandona, reniega de ti y además, en el momento, peor de todos, en el momento en que más necesitabas de su apoyo y de su aliento. Todo eso era lo que Pedro le había hecho a Jesús. Probablemente por eso Pedro se sentía tan culpable y tan mal, que aunque se emocionaba de ver al Señor, mantenía la mirada un poco baja. Y ahí, en esa reunión, incluso cuando están todos comiendo, Pedro se aparta un poco. Momento que aprovecha nuestro Señor para ir y sentarse a su lado. Y aquí empezamos a encontrar características del perdón de Dios. Ve escuchando, porque ¿saben qué? Jesucristo, que es el ofendido, que es el que tiene derecho ahí a reclamar por qué Pedro se había portado así con él, es el que va en busca de Pedro, es el que va a buscarlo. Y no va a buscarlo para hundirlo. Él cumple la palabra. Si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Jesús va en busca de Pedro y lo lleva a solas. Y lo lleva para ganarlo de nuevo, porque sabe que Pedro está hundido en su corazón. No va a enjuiciarlo, no va a recriminarlo. No va para cobrarse la deuda, sino para perdonarle su deuda. Jesucristo va y busca a Pedro para ganar al perdido. También, como venimos predicando en esta campaña, ¿no es verdad? Así que encontramos una primera característica, el perdón intencional. Yo decido perdonar, yo decido y actúo, por lo tanto, en consecuencia. Luego pararemos un poco más en cada una de ellas. Encontramos alguna más. Miren, si Pedro le había negado 3 veces le lleva a Jesucristo a que le confiese su amor y fidelidad. Pedro, ¿me amas? Porque el perdón de Cristo es así, es inagotable para los que de verdad le aman, para sus hijos. Ahí tienes una segunda característica del perdón de Dios que tenemos que imitar. Perdón inagotable. Perdón que cubre multitud de faltas y de pecados. Pero Jesús aún va más allá. Porque además de perdonar a Pedro, además de restaurarlo, aún lo llama a pastorear y a liderar el grupo, mostrando así otra gran cualidad del perdón de Cristo. ¿Sabes cuál? Que el perdón de Dios es perdón que olvida de verdad, que no pasa factura, que restaura a la persona y a la relación. Gloria a Dios, gloria a Dios. Ahora bien, otra pregunta. A mí me gusta preguntar mucho, hermanos. ¿Era Pedro el único de sus discípulos que había ofendido a Cristo, que le había fallado? No. Posiblemente la de Pedro había sido una ofensa, si cabe mayor, al menos para el propio Pedro, pero todos se habían comportado igual. Así que Jesús hace igual con el resto de todos ellos. Se presenta a todos ellos no para castigarlos, sino para perdonarlos y para volver a unirlos. Aún a Tomás el incrédulo le deja que le toque las heridas. Y a aquellos 2 que van camino de Maús, que incluso van hablando, mira, creíamos que era el Mesías, pero luego resultó que no. Se les presenta para hacerlos volver y para perdonarlos y traerlos. Él fue a buscarlos uno a uno, a reunirlos de nuevo, a decirles que los perdonaba, a comisionarlos y a enviarlos. ¿Y sabes qué? Pues igualito ha hecho con cada uno de nosotros. Porque nosotros somos también sus discípulos y le hemos ofendido exactamente igual que Pedro y los demás. Lo hemos negado, pues no 3 veces, sino seguramente muchas más. Nos ha faltado fe, como a Tomás, muchas veces también. Y nos hemos alejado
como ellos, también algunas veces. Y de la misma manera, lleno de amor, Él ha venido a buscarnos uno por uno, como a Pedro, nos ha restaurado con su amor cara a cara, porque con hilos de amor ha ido tirando de nosotros. Nos ha levantado cuando estábamos caídos, nos ha llamado a estar con Él cuando nos sentíamos solos y nos ha llamado a servirle y a formar parte de su casa y de su familia cuando nadie quería estar con nosotros y parecíamos no válidos para nada. Tal es la grandeza del amor y del perdón de Dios a través de Cristo Jesús para nosotros. Por eso, como dijimos antes, nosotros los cristianos somos los redimidos, somos los perdonados, los restaurados por Cristo. Y todo eso, no por mérito alguno nuestro, sino por gracia y misericordia de Dios a través de Él. De gracia es que hemos recibido todo esto. Por tanto, nosotros, los que tanto y tanto y tanto se nos ha perdonado, debemos actuar en consecuencia y no ser unos fariseos, lo ancho para mí y lo estrecho para ti. Si somos los más perdonados, también debemos de ser los más perdonadores. De gracia hemos recibido y debemos dar también de gracia. Ese es el perdón de Dios. Este es el perdón que tenemos que imitar. No es un perdón humano, es un perdón sobrenatural, es un amor sobrenatural, es una paz sobrenatural. Por eso es que tenemos que llenarnos de Él para poder vivir de esa manera. Miren, dijimos, primera característica, perdón intencional. Yo decido perdonar y por lo tanto actúo en consecuencia. ¿Quién me puede ayudar a tomar esa decisión en medio del dolor, de la ofensa, en medio de que el otro no se lo merezca? ¿Quién me puede ayudar? Pues primeramente, queridos hermanos, que este es un mandato de Dios, no es una opción. El Señor, tu Señor, mi Señor, Cristo, que te perdonó a ti, que me perdonó a mí, nos manda a tomar la intención, la decidida intención de comenzar el camino del perdón. Él lo dejó dicho, amaros unos a otros como yo os he amado. En esto es que sabrán que sois mis discípulos. El perdón, ya lo hemos dicho, es una de las mayores muestras de amor. Y si Él nos ha perdonado, nosotros debemos. Cuando le preguntaron, Señor, enséñanos a orar, Él nos dejó esa oración tan preciosa, la oración modelo, ¿no es verdad? Que conocemos como el Padre Nuestro. Perdónanos nuestros pecados. Es un tiempo activo que vale para ahora y para mañana. Perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que ofenden. Se da por hecho en la oración modelo. Es una forma de vida. El perdón, para ti, para mí, es una forma de vida, porque vivimos perdonados y tenemos que vivir aprendiendo a perdonar. Y miren, que es curioso en esta oración modelo que esa petición viene inmediatamente después de otra que dice, el pan nuestro de cada día, dánosle hoy. ¿Saben qué? Pareciera que el perdón es tan cotidiano, tan natural para nosotros como el pan nuestro de cada día. ¿Tenemos la misma necesidad de comer? De que nos perdonen a diario. Por lo tanto, tu prójimo tiene la misma necesidad de comer que de perdón también como tú. ¿Es así como percibimos y dispensamos el perdón en nuestra vida? No lo sé. Porque en muchas ocasiones, confieso, solemos estar prestos y raudos para recibir, claro que sí, el perdón, pero reacios y no también dispuestos a otorgarlo a otros. Otro motivo que debe de ayudarnos a que sea intencional es que cuando perdonamos nos acercamos a Dios y cuando no lo hacemos nos alejamos de Él. Y mira que esto tiene consecuencias, El Señor lo dijo. Si perdonan a otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes su Padre Celestial. Pero si no perdonan a otros sus ofensas, tampoco su Padre les perdonará a ustedes las suyas. Esto es grave, hermano. A veces leemos la palabra de Dios y como que la pasamos así de puntillas, como si no implicara. No puede decirlo el Señor más claro ni más alto. Hay una vinculación, una fuerte vinculación entre nuestra relación vertical,
nuestra comunión con Dios, que es la más importante. Esa es la relación más importante que nosotros tenemos, nuestra relación con el Señor. Hay una gran vinculación entre esa que es vertical y esta que es horizontal entre nosotros. Y si la horizontal no está bien, la vertical tampoco está bien. Si mi comunión con el prójimo no está bien, lo dice la palabra, mi Señor tampoco está bien. El Señor lo dijo. Me preguntáis cuál es el mandamiento más importante, está bien. Amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Hay un anacronismo, ahí. No puedo decir que amo a la cabeza, pero desprecio al cuerpo. No puedo decir, no es sostenible, que me llevo bien con el esposo, pero no tengo ninguna relación con la esposa porque estoy enfadado con ella. El Señor volvió a decirlo, y cuando estéis orando, perdonad. Si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre, que está en los cielos, os perdone a vosotros. Cuando estés orando, perdona. Miren, la falta de perdón hasta puede hacer de alguna manera obstáculo en nuestras oraciones a nuestro Señor. Por todo ello, el perdón es intencional, porque no es un sentimiento, es una decisión. Durante mucho tiempo nos han enseñado eso, ¿no es verdad? ¿Cuántas veces yo lo he hecho? En otro tiempo que no conocía la palabra de Dios. Sí, no, yo quiero perdonar, pero aún no me nace del corazón. Tengo que esperar. Yo sé, va a llegar el momento en que me nacerá en el corazón y ahí lo haré. Y esperando, empiezan a llegar las raíces de amargura y esperando, hermanos, se nos pasa el tiempo y de repente la otra persona ya no está, o se marcha o se va. El perdón de Dios al menos, es intencional. Es una decisión porque es un mandato y porque además nos afecta nuestra comunión con Dios. Y aunque me duela, aunque me cueste, desde casi el primer momento que lloro mi dolor, tengo que empezar a orar y a decirle, Señor, ayúdame a iniciar el camino del perdón. Ayúdame a iniciarlo. Porque el acto de perdonar no se basa en sentimientos, sino en decisiones, El apóstol lo dijo, recuerdan, airaos, no pequéis. Es intencional. Nos está diciendo, mira, debes enfadarte, claro que sí, debes enojarte, pero no caigas en el pecado. Otra vez intencional, no dejes que el sol se ponga sobre tu enojo. Ponte a ello ya. Porque es urgente, porque es necesario, porque te va mucho en ello a ti y al ofensor. Así que tengamos cuidado, porque puedo estar esperando toda la vida a que nazca en mí ese sentimiento de perdonar sin que eso pase. O puedo tomar la decisión de perdonar y ponerme de rodillas y pedirle a Dios que me dé las fuerzas y que me ayude poco a poco a sentirlo también en el corazón. Porque el sentimiento no va a venir solo. Hay que ayudarlo y pedirle a Dios que traiga esa paz a nuestro corazón. El Señor, bien que lo aplicó, con nosotros, ya hemos dicho, y con muchos. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. En el momento que lo dijo el Señor, no creo que en su humanidad tuviera muchas ganas de decirlo. Pero Él sabía que el perdón no era opcional. El propio Esteban recuerda, Señor, no les tengas en cuenta este pecado. Y hablaba de los que acababan de apedrearle y lapidarlo. Hay una segunda característica, perdón inagotable, decíamos, que cubre multitud de faltas y de pecados. Hablamos antes en el ejemplo de Pedro. 3 veces negó al Señor, 3 veces el Señor lo restauró. Y miren, me encanta esto, porque tiempo antes de aquello, cuando Pedro ni sospechaba remotamente que se iba a ver en esa circunstancia y que iba a negar al Señor esas 3 veces, Pedro es el que le pregunta al maestro. Qué tremendo nuestro Señor. Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Hasta 7 está bien. Parece un buen número, ¿no es verdad? Y el Señor ya saben qué le respondió.
No te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. A veces bromeo con algún hermano cercano y le digo, hay hermanos que echan la cuenta, sacan la calculadora y sacan un cuaderno y sobre todo con la esposa van llevando el registro. A ver, ¿cuántas le llevo? ¿Cuántas? No, hermano, lo tomamos a broma, pero a veces somos así. Y eso es lo que nos esclaviza. El perdón libera y la falta de perdón esclaviza. No te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Jesucristo es veraz, no es hombre para mentir y cumple lo que predica. 3 veces le falló y 3 veces le restaura. Y yo quiero preguntarte una vez más, ¿cuál es el número de ofensas que ya te ha perdonado a ti, nuestro Señor? A ver, piensa un poco. Saca la calculadora. Otra más. ¿Cuántas han sido y serán las ocasiones en que le hemos ofendido en el pasado, pero también las que le ofenderemos en el futuro? En mi caso, yo te confieso, son innumerables. En verdad, me alegro mucho de no poder llevar ese registro, porque eso solo me serviría para deprimirme, frustrarme y hundirme. La buena noticia es que Jesucristo dijo en la cruz justo antes de expirar, consumado es. Él ha pagado por nosotros, por todos nosotros, y además no ha dejado nada pendiente, no ha dejado nada sin pagar. Su perdón para con nosotros ha sido total e ilimitado. Pablo le dice también a los colosenses un poco más adelante, estando nosotros muertos, Él nos dio vida perdonándonos todos los pecados. Anuló el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria. Vaya que sí, teníamos cada uno de nosotros una factura y un acta que era larguísima. Me imagino la mía, caía al suelo y llegaba, qué sé yo, ¿hasta dónde? Larguísima. Pero Jesús la anuló por completo y entera. La quitó, dice la palabra, del medio y la clavó en la cruz. Consumado es, pagado está. Yo he pagado por Él, yo he pagado por ellos, por cada uno de nosotros. Gloria a Dios, gloria a Dios. Y tú y yo hemos sido llamados a llevar esa libertad, ese perdón de Dios también a otros muchos. Pero yo te pregunto, ¿cómo vamos a poder mostrarles o hablarles del perdón de Dios si ni tan siquiera obtienen el nuestro? ¿Cómo será eso? La falta de perdón no solamente es piedra de tropiezo para nosotros mismos, que obstaculiza nuestra relación con Dios, como hemos dicho, sino que también puede ser de tropiezo para los demás, pues invalida nuestro testimonio al hablarles del amor de Cristo. Y la última característica que hoy quiero tocar es perdón que olvida de verdad, que no pasa factura, que restaura a la persona y a la relación. Ya lo dijimos, a Pedro no solo le perdonó, sino que aún lo llamó a pastorear y a liderar al grupo. Qué tremendo esto, ¿no? Aquel que le falló y de qué manera es al que el Señor lo levanta y le da ese encargo tan precioso. ¿Me amas más que estos? Pues pastorea mis ovejas. Qué hermoso nuestro Señor. Porque en verdad el perdón de Dios hace que las cosas viejas pasen y todas sean hechas nuevas. Definitivamente no es el perdón de los hombres, que a veces se otorga, pero no es completo. Todos conocemos esa frase, ¿no? Al menos en España es bien común, no sé en tu país. Sí, no, yo perdono, pero no olvido. Ay, amigo, ¿será eso perdón de verdad? Tal vez sea perdón de los hombres, pero no es perdón de Dios. No es perdón de Dios. Y así pasa muchas veces, que perdonamos en nuestras fuerzas, a nuestra manera, no a la de Dios. Y por lo tanto, ya no miramos igual a la persona. Sí, la hemos perdonado, o al menos eso decimos de labios, pero seguimos desconfiando de ella. Por tanto, es bien probable que tendamos a arrinconarla, a darla de lado, a evitarla. Y ojo, que no estoy aquí hablando de los que rechazan nuestro perdón y no muestran arrepentimiento o intención de restaurar la relación, de los que la palabra nos dice, dalo por publicano, sino de los que, como Pedro, aceptan el perdón y quieren la reconciliación. Aún así, aceptando el perdón y queriendo la reconciliación, ya nos cuesta que pueda volver a ser para nosotros lo que era antes. Así que mucho más
nos va a costar que pueda llegar a ser más para nosotros de lo que era antes. ¿Saben qué? Gloria a Dios. Afortunadamente Cristo no es así. Él no es así. Su perdón se gloría en medio de nuestras debilidades. Y su perdón no solamente nos devuelve la relación perdida con Dios, sino que va mucho más allá. Va mucho más allá. Él nos hace hijos de Dios. Él nos proporciona una morada celestial para toda la eternidad ya con Él. Él nos constituye en sus discípulos, sus amigos. Él nos hace sus representantes aquí en la tierra. ¿Se imaginan eso? Qué grande es eso. Sus mayordomos, sus administradores. Él nos otorga el privilegio de poder servir en su iglesia. Junto con su perdón inmerecido, viene también su confianza en nosotros, tan inmerecida como el perdón. Gloria a Dios, gloria a Dios. El otro apóstol Pablo también lo sabía muy bien. A él se le había perdonado mucho. Y era un hombre también antes atormentado de conocer al Señor. Después, un hombre agradecido constantemente porque sabía muy bien de dónde lo había sacado nuestro Señor y a dónde lo había llevado. Él sabía bien. Por eso dejó dicho también a otra iglesia, la de Filipo, a los filipenses. Valga para nosotros también esta palabra, para los fuenlabreños o fuenlabrenses, como sea que se diga. Él les dijo, cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Hermano, ya termino. Este es un asunto crucial, muy importante. Nos es necesario aprender a vivir aplicando el perdón, aprender a vivir en lo que dependa de nosotros, perdonar. Habrá quien lo acepte, habrá relaciones, también te lo digo, que no se puedan recuperar, todos lo sabemos, pero nosotros somos llamados a intentarlo. Nosotros somos llamados a, por lo menos, perdonar de nuestra parte y a dar los pasos adecuados para ello. Es muy importante, es vital. No podemos vivir sin el perdón, porque es el mejor exponente del amor y el mejor garante de la paz de Dios. Y si algo es tan necesario, déjame decirte que también es urgente. Lo que es necesario no se debe posponer, querido hermano. No se debe dejar, aunque nos cueste trabajo, ya, es que, qué duro, qué difícil, mejor otro día. No, lo que es necesario es urgente también. Termino con esta palabra, que es del Señor y que está en Mateo 5. Y también nos habla a nosotros, está hablando a la iglesia a nosotros. Dice, ponte de acuerdo con tu adversario pronto. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto. Entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. No sobra el tiempo, hermano. No sobra el tiempo. Tenemos que ponernos a cuentas bien pronto con nuestro prójimo, mientras estemos en el mismo camino con ellos. La palabra del Señor dice que Él vendrá como ladrón en la noche. Y lo aplicamos a cuando regrese, que así será, porque así está escrito. Pero yo te digo, ¿acaso tú sabes en qué momento vas a partir con Él? ¿Acaso sabemos cuánto tiempo nos queda para esto? Ponte de acuerdo pronto con tu adversario, entre tanto que estás en el camino con Él. Inclina tu rostro, vamos a orar al Señor. Señor, ¿qué podemos decir, Padre? Antes hemos adorado y alabado, dándote las gracias, y no hay palabras que puedan expresar, Señor, la deuda tan inmensa y tan enorme que nosotros tenemos contigo. Señor, gracias. Ojalá hubiera una palabra mejor. Gracias, Señor, por todo lo que tú has hecho.
por nosotros. Gracias, Señor, por tu amor, tu paciencia, porque, Señor, tú no nos desechas. A pesar de que a veces, Señor, somos bien tozudos, bien cabezotas, Señor. A pesar de que a veces cargamos contra ti, Señor, de tantas maneras. Pero tú sigues ahí, con los brazos abiertos. Y en cuanto volvemos, Señor, hace fiesta otra vez. Y nos recibes, Señor, y te alegras con nosotros y nos restauras. Y, Señor, no llevas un registro. De nuevo entramos de pleno derecho ahí a tu mesa, Señor, y nos sentamos contigo. ¿Cuánto, Señor, tenemos que aprender de ti? ¿Cuánto? Señor, yo quiero aprender a perdonar así, Señor. Padre, yo quiero, Señor, ser un exponente de tu amor, un exponente de tu paz, Señor. Yo quiero, Padre Santo, anhelo poder hacer eso. Señor, por eso quiero orar por mí, quiero orar por mis hermanos. Señor, tú sabes las ofensas, los problemas, las cosas que hay en cada hogar, en cada familia, en cada corazón. Señor, en el nombre de Cristo, ayúdanos, Señor. Ayúdanos a ponernos a cuenta, Padre, con nuestro prójimo, con nuestro adversario, con nuestro enemigo, con el desconocido, con el hermano, con el familiar, con quien sea, Señor. Ayúdanos a ponernos a cuentas. Señor, no estamos solos, tú lo has dicho, que tú vas a estar con nosotros hasta el fin del mundo. A cualquier lugar que vayamos, tú vas a ir. Señor, tú has dicho que benditos son los pies de los que anuncian la paz, las buenas nuevas, Señor. Tú bendices nuestro ir cuando es, Señor, para testificar de ti. Padre, danos el valor. Danos, Señor, como ahora hemos dicho, el querer como el hacer. Que sea, Señor, una decisión firme en nosotros. Desde hoy, yo quiero perdonar. Desde hoy, Señor, te imploro y te pido que me ayudes en la parte que a mí me corresponde a perdonar, Señor. Que esa, Señor, sea nuestra oración en el día de hoy. Padre, tú que ves los corazones, Señor, que hoy más de uno de nosotros salga con esa firme convicción. Sí, Señor, tú vas conmigo y por lo tanto, si tú eres conmigo, ¿quién contra mí, Señor? ¿Quién contra mí? Si yo voy en tu voluntad que es agradable y perfecta, tú vas a hacer, Señor, que las cosas se den. Y si no puedo, Señor, restaurar esa relación, menos te habré obedecido. Estaré en paz contigo y habré dado testimonio a esas personas, Señor, del amor y la paz de Cristo, mi Señor. Señor, oro para que esta campaña no pase de puntillas. Te doy las gracias porque ya he visto, Señor, muchas cosas que tú estás haciendo. Grandes son tus maravillas, Señor. Pero sé que aún hay mucho por hacer, Señor. Glorifícate aquí, ahora, en medio de nosotros y en nuestras vidas, Señor. Padre, inquieta nuestros corazones, Señor. Inquiétalos. Bendito seas, Señor. Gracias por tu iglesia. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tu amor. Gracias, Señor, por tu obra, Padre. Ahora, Señor, ayúdanos. Ayúdanos a poner en práctica, Señor. Alabado seas por siempre, Señor, en el nombre de Cristo. Amén y amén. Gloria a Dios.